Yo quiero compartirles una escritura que tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículos 19 y 20. Y allí dice así: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judá, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amén. Aquí está Pablo presentando su defensa ante el rey Agripa, y él le habla de su visión que había tenido con el Señor y la ordenanza que Jesús le había dado. Y eso lo tenemos ahí en Hechos 26, 18, cuando el Señor le ordena ir a los gentiles, que eran los pueblos no judíos, para que abriera sus ojos y para que se convirtiesen de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que recibiesen por la fe que es en su nombre el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Sí, Pablo había recibido una orden, lo había levantado para ser ministro a los gentiles, a los pueblos no judíos. Lo había enviado con un mensaje de arrepentimiento y fe en el Señor Jesús. Y vemos que Pablo dice que no fue rebelde a la visión celestial. Él no fue rebelde. Él hubiera podido haber dicho o haber pensado: este mensaje de arrepentimiento no será bien recibido. Pero él no fue rebelde y anunció primeramente en Damasco, Jerusalén y por toda la tierra de Judá, y a los gentiles que se convirtiesen a Dios, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Sí, Pablo no fue rebelde cuando el Señor se le apareció cuando él iba rumbo a Damasco, para aprisionar a los cristianos, porque él era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Pero en el camino a Damasco cayó de su caballo, el Señor se le apareció, lo llamó a servirlo a él, y él no fue rebelde. Él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y de ahí Pablo empezó a predicar a Cristo en las sinagogas y donde quiera que iba. Era un mensaje de fe y de arrepentimiento, pero es un mensaje que viene del cielo, del trono de Dios. Es un mensaje, es una ordenanza celestial. Por eso cuando Pablo estaba entre los griegos, les dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia, a través de Jesucristo, el que Dios ha constituido por juez de vivos y muertos.
El mandamiento a arrepentirse viene del mismo trono celestial. Viene del Padre eterno. Y es un mandamiento para todos. Y también es un mandamiento del Señor Jesucristo. El Señor vino a llamar, no a justos, dijo Él, sino a pecadores al arrepentimiento. Y todos han pecado, todos son pecadores. Es un llamado para todos. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9:13. Cuando el Señor comenzó su ministerio dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Fue lo primero que predicó el Señor Jesús. Y a los que le siguen Él los llama al arrepentimiento. Segunda de Timoteo 2:19 dice: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El llamado a la salvación es un llamado también al arrepentimiento y a creer en el precioso Salvador. Es un llamado a la obediencia, ya que Hebreos 5:9 dice que Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El que quiera entrar al reino de Dios tiene que obedecer a la fe. En Cristo hay perdón. La salvación es gratis por gracia, que es el favor de Dios. Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, dice en el versículo 9. Y aunque la salvación es un regalo de Dios, el hombre, para seguir a Cristo, lo cual su fe le debe llevar a seguir a Cristo, el hombre tiene que abandonar el pecado, tiene que arrepentirse. Es un mensaje que viene del cielo. El Padre Eterno lo ordenó, Jesucristo lo predicó, Jesucristo llamó a sus seguidores al arrepentimiento, Pablo lo predicó, los apóstoles lo predicaron. Marcos 6:12 dice que los apóstoles salieron predicando que los hombres se arrepintiesen. El arrepentimiento y la fe van unidos. No se puede decir que se cree en Cristo, no se puede decir que uno sea un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo, si no se arrepiente. El arrepentimiento y la fe Dios los ha unido. Por eso Pedro dijo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos capítulo 3 versículo 19. El arrepentimiento y la fe van unidos como los gemelos siameses. ¿Has oído los gemelos siameses? Que van unidos desde el vientre de la madre, van pegados. Nacen pegados. Así es la fe y el arrepentimiento, van juntos. Porque no se puede profesar fe en Jesús, verdadera fe, si no hay arrepentimiento y un volverse del mal camino. Por eso Pablo predicaba arrepentimiento y conversión a Jesús. Predicaba que los gentiles, que los hombres se arrepintiesen y se convirtiesen. Que se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, que abandonaran el mal. El arrepentimiento es abandono del pecado.
Pero para entrar al reino de Dios no es suficiente solo arrepentirse, dejar de hacer lo malo. Tiene que dejar de hacer lo malo para andar en otra senda. Para andar con Dios, eso es la conversión. Dejar un camino para caminar en otro. Dejar el camino del pecado para caminar en los caminos de justicia, en los caminos de Dios. Por eso el Señor le mandó a Pablo para que abriera los ojos a los gentiles y se convirtiesen a Dios, que se convirtiesen de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para recibir por la fe que es en su nombre el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para entrar al reino de Dios es arrepentimiento, es un cambio de mente, un abandono del pecado, pero convertirse para caminar con Cristo. Es dejar de andar en un camino para andar en otro camino, en el de Dios. Es dejar de caminar en el camino de tinieblas, es decir, en el camino del pecado, para andar en los caminos de justicia de Dios, siguiendo a Cristo. Arrepentimiento, conversión y fe es lo que nos entra al reino de Dios. Fe en Jesucristo, fe en su sangre, en la obra que hizo en la cruz, su sangre derramada para el perdón de los pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero ¿a quién limpia? ¿Quién es el que es absuelto? ¿A quién es el que la sentencia de muerte, la condena es quitada de sobre su cabeza? Al que se arrepiente y se convierte a Dios y viene a Jesús para ser limpiado, para ser perdonado, para ser lavado de sus pecados. El hombre tiene que ser lavado de sus pecados. El Señor le dijo a Pedro en Juan capítulo 13, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. El Señor le dijo a Israel a través de Jeremías, en Jeremías 4:14, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Dios perdona, pero al que quiere cambiar de camino. Dios perdona, pero al que se arrepiente. Por eso en Isaías, capítulo 1, versículo 16 al 19, el Señor dijo, lavados y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Al hombre que no se arrepiente, al hombre que le da la espalda a Dios y que no viene a Cristo, solo le queda la espada de Dios, que es el juicio. Será eternamente, sufrirá la pena de eterna destrucción. Como dice 2 Tesalonicenses 1:9, sufrirá el juicio. Cuando parta de este mundo descenderá al abismo, al Hades, al Seol, a la prisión de los muertos. Y luego de allí será sacado para ser echado al lago de fuego, que es la segunda muerte, la destrucción del alma.
Querido amigo, tú no quieres eso, por eso hoy es el día de salvación. Hoy arrepiéntete. Como dice la Escritura en Hebreos 3:7, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la tentación, en el día cuando tentaron a Dios en el desierto el pueblo de Israel, y sufrieron la destrucción, y no entraron en la tierra prometida. Sí, querido amigo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú puedes arrepentirte y venir a Cristo. Él quiere salvarte. Él quiere redimirte. Él quiere traer paz a tu vida. Él quiere transformarte. Pero tú tienes que arrepentirte y venir a Él. La sangre de Cristo es lo que nos limpia de todo pecado. No es ir a confesarte delante de un hombre, eso no te quita nada, ni el mugre. Eso es un engaño de los hombres. Tú tienes que pedirle perdón a Cristo porque pecaste contra Él. Tú tienes que rogarle a Dios porque pecaste contra Él. Cuando Simón el mago hizo lo malo, lo leemos en el libro de los Hechos. Pedro lo exhortó y le dijo: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Él no dijo: venga a mí que yo lo confieso. Y él era una columna en la iglesia de Cristo. Él dijo: ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pero le dijo: arrepiéntete pues de esta tu maldad. La sangre de Cristo es lo que quita nuestro pecado. La sangre de nuestra eterna redención. Hebreos 9:12 lo dice. La sangre de Cristo es lo que nos limpia de pecado. Primera de Juan 1:7 lo dice. La sangre de Cristo es lo que nos lava de nuestros pecados. Apocalipsis 1:5 lo dice. La sangre de Cristo es lo que emblanquece nuestras vestiduras para estar con vestiduras blancas delante de Dios. Apocalipsis 7:14 lo muestra. La sangre de Cristo es la que nos lava para entrar a la ciudad celestial, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Véalo en Apocalipsis 22:14. La sangre de Cristo es la que nos limpia, pero hay que venir arrepentido. Hay que venir creyendo en la obra de Cristo que hizo en la cruz del Calvario. Hay que arrepentirse, cambiar de mente respecto al pecado, abandonar el pecado, pero para andar con Dios, eso es conversión. Para andar con Jesucristo en un nuevo camino. El Señor te libertará, solo pídele que entre en tu vida. El Señor vendrá a tu vida, te dará una nueva vida. El Señor te perdonará, te limpiará de todo pecado, pondrá su espíritu dentro de él. Pero tú tienes que arrepentirse para que seas librado del pecado, del dominio del pecado, de la esclavitud al pecado. Para que el Señor rompa el yugo, rompa el lazo del diablo y el pecado no reine más en ti y Él te dé una nueva vida. Por eso hay que arrepentirse y convertirse y seguir a Cristo. El Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El llamado de Cristo al ser humano es arrepentimiento, a tomar su cruz, a negarse a sí mismo y seguirle. Eso es un fruto de la verdadera fe. Si lo haces, Él entrará a tu vida, Él te libertará, porque Él es el libertador del hombre. Tú no te puedes liberar del pecado tú mismo,
Pero si permites que Jesucristo entre en tu vida, Él te liberará. Él dijo, el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Léelo allí en Juan 8, capítulo 8, versículo 34 al 36. Él quiere entrar en tu vida. Él quiere perdonarte. Él quiere lavarte. Él quiere limpiarte. Él quiere transformarte. Él quiere darte esperanza y vida eterna. ¿Quieres inmortalidad? La vida eterna, la inmortalidad, solo está en Cristo. ¿Aprecias tu vida? ¿La quieres retener y preservar para siempre? Solo en Cristo la preservaremos. 1 Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Hablando de la vida eterna. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy tú le puedes invocar, como dice 2 Corintios 6:2. Hoy es el día de salvación. Invoca su nombre, corónale, recíbele como tu Señor y Salvador. Y hoy mismo tu nombre estará escrito en el libro de la vida. Voy a hacer una oración de fe para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dile así al Señor. Él está aquí, Él te escucha. Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor, que tú eres el Salvador del mundo y el libertador de los hombres, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero abandonar el pecado y quiero caminar contigo. Y sé que contigo lo puedo hacer. Por eso hoy te recibo en mi vida como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados. Y perdóname, oh Dios, por haber pecado contra ti. Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Hoy renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para rescatarme, para darme tu perdón, tu salvación y tu regalo de vida eterna. Envíame tu Santo Espíritu y dame una nueva vida. Te doy gracias por la salvación de mi alma. La recibo hoy por tu gracia, por tu favor, como un regalo tuyo a través de tu Hijo Jesús. Y en su nombre te doy gracias por el perdón de mis pecados y la salvación de mi alma. Amén y amén.